Estimados estudiantes de artes visuales de la UNAD, bienvenidos de nuevo. Hoy quiero desarrollar con ustedes unos planteamientos que ayuden a entender un poco la presencia vigente del pensamiento ancestral en el caso de América Latina, con muchísimo contenido indígena, que presenta argumentos para entender este capítulo de nuevas imágenes, antiguas espacialidades. Quisiera antes que todo comenzar mostrando dos videos publicitarios promocionados por el gobierno colombiano para promover el turismo en nuestro país, y ahorita los comentamos. Son parte de la campaña Vive Colombia, viaja por ella. Vive un país de fantasía, de alegres corazones, de magia e ilusiones, de paisaje y poesía. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Vive momentos de alegría, aventuras fascinantes, viaja a lugares alucinantes con la gente más bonita. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Bueno, queridos estudiantes, quisiera llamarles la atención en este primer video. No sé si ustedes lo hayan notado, em, el blanqueamiento que sufre la gente colombiana en lo que se supone una campaña de promoción del turismo para que la gente visite nuestro país, y en esa medida lo negados que resultamos los colombianos en la forma como realmente somos, mestizos, indígenas, negros, y ese aparente limpiamiento que se hace, esta europeización que se hace de nosotros para mostrar como apenas unos brazos salen sirviendo un ajiaco o por allá teniendo algo, como unos instrumentos que no van a estorbar a los fines de un mundo altamente blanco. Miremos un segundo video también de las campañas publicitarias para fomentar el turismo en Colombia por parte de nuestro gobierno. Benvenuti. Willkommen. Welcome. Bem-vindo. Welcome. Bienvenidos. Welcome to a country where the loveliest beaches fuse with snow-capped mountains. Tayrona Park is hallucinating. The Sierra Nevada, so much nature. Where the Colombians welcome you with open arms and a cup of coffee. Where you learn about a different culture, the coffee culture. Where you will discover much more than what is seen on the surface. To the Sea of Seven Colors, where the angels go on vacation. You are in the subsidiary of heaven and the salsa's capital, with its magical nights. A paradise where whales come for vacation, and the beach is framed by the jungle. To a place where there is a different surprise for you every day. Little colonial streets, monumental buildings, all kinds of nightlife, restaurants, enormous shopping malls, small beautiful villages. Welcome to live your own adventure. Always a landscape, a waterfall, a river, and a pretty village. De nuevo, queridos estudiantes, se darán cuenta de ese trabajo de blanqueamiento humano que se hace para presentar nuestro país como atractivo turístico, al tiempo con la exotización del componente autóctono de nuestra identidad como algo que puede ser comerciado desde el punto de vista de lo nostálgico y de lo exótico. Quisiera que comenzáramos entendiendo esta problemática desde esta forma en la que nuestro mismo gobierno y las instancias de poder de nuestros países ven que un poco tienen que escondernos
para hacer atractivo nuestro país a los visitantes del primer mundo. Bueno, ahora quisiera que tuviéramos en cuenta esta famosa foto tomada en 1989 de la líder Cayapo, llamada Tuira Cayapo, ante uno de los directivos de una multinacional energética, la energética del norte, cuando estas empresas en Brasil estaban reclamando el territorio de los indígenas Cayapo para inundarlo y para hacer un gran proyecto hidroeléctrico frente a la resistencia de este pueblo indígena y todas las presiones que se fueron haciendo para pedirle a los Cayapo o exigirles o presionarlos para que se fueran a otro lugar. ¿Con qué se encontraron estos empresarios y estos empleados o funcionarios? Con unos indígenas beligerantes que no estaban dispuestos a negociar su territorio en la medida en que su territorio marcaba su identidad y además estaba marcado simbólicamente por ellos por unas tradiciones míticas y por una serie de relatos ancestrales que les daban toda su identidad. La pelea de los Cayapo aquí era no solamente por un pedazo de tierra, sino por su derecho a prevalecer como cultura y no disolverse en individuos dueños de un dinero que les iban a pagar y no caer en la muerte comunitaria. Estas noticias los gobiernos nuestros las toman para legitimar o para decir que nuestros indígenas le estorban al progreso o le estorban al desarrollo, aunque las podríamos nosotros leer de otra manera. Hemos asumido que nuestros indígenas son un rezago del pasado, son una especie de fósiles vivientes que se quedaron guardados en la nostalgia o en lo exótico, pero como ciudadanos del presente no son existentes. Una siguiente imagen que quisiera que tomáramos en cuenta, esta noticia colombiana. Nosotros no podemos actuar de ninguna manera en contra de la población civil, así nos estrujen, así nos golpeen, así nos hagan nosotros. Por ende, siempre vamos a respetarlos a ellos, porque ellos son la razón de nosotros. Por eso existimos las fuerzas militares, por eso existimos el Estado, para protegerlos a ellos. Así ellos nos violenten y nos ultrajan a nosotros. El fin de toda nación es proteger a todo habitante, a todo ciudadano y a todo recurso que pertenezca a la nación. Continuaré aquí en esta área cumpliendo el mandato que me fue designado por el Estado colombiano, por la nación colombiana, haciendo mi trabajo de la mejor manera y con mis mejores soldados, los cuales están dispuestos a seguirme, a obedecer mis órdenes y a obedecer a Colombia. Hemos tenido conversación con los altos mandos que están aquí. Les hemos explicado la situación y que no caigamos en un ejercicio de confrontación porque no le conviene a nadie en este momento. Quedan 150 guardias de manera permanente ahí en el Alto Berlín. Pero esto es una decisión contra todo grupo armado, legal o ilegal, y terminada aquí, armonizado este sitio, nos caminaremos las otras regiones para seguir haciendo este ejercicio. Hace unos años, unos 2 o 3 años, un pueblo indígena del Cauca con palos fue a pedirle a una patrulla del ejército que levantara su campamento porque ya se había confrontado con la guerrilla de las FARC y se habían ido a refugiar a una escuela donde había niños y se habían ido a refugiar a patios de casas, llevando la guerra a la vida cotidiana de los indígenas. En este caso, el movimiento indígena lo que les pidió a todos los actores armados que salieran de su territorio. La forma como los medios de comunicación de nuestro país, especialmente los noticieros oficialistas de derecha como RCN, Caracol, City TV, presentaron a los indígenas como unas personas que estaban estorbando al progreso y fuera de eso estaban sacando de manera ilegítima al ejército. Además, mostraron a este sargento que hablaba al comienzo, que en un momento llora y esta imagen fue manipulada mediáticamente para mostrar a nuestros indígenas como unos seres malignos que estaban usurpando el gobierno del territorio, olvidando la apelación que ellos estaban haciendo a su presencia ancestral en el territorio y además a el derecho legítimo de custodiar este territorio con la Guardia Indígena, con una fuerza distinta y además el derecho a pedir que sacaran el conflicto de sus territorios, el conflicto que vivía nuestro país.
Pasemos a otras imágenes para entender esta problemática. Estamos viendo una imagen de la ceremonia realizada en 2015 de la posesión del gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, realizada en el Tiahuanaco o en el Tiwanaco, en el Templo del Sol, en el momento en el cual antes del nombramiento de la investidura presidencial en el Palacio de Gobierno, el presidente Evo Morales se fue a recibir la autoridad como líder de los pueblos indígenas, a recibir un bastón de mando, conservando la tradición indígena que le daría la legitimidad del gobierno desde los símbolos de identidad indígena antes de recibirla desde los símbolos occidentales. Esta imagen es altamente significativa porque nos empieza a presentar la perspectiva con la que yo quiero dirigir esta charla con ustedes, que logremos entender la identidad indígena como contemporánea. Es decir, que aunque la identidad indígena apela y remite a unos relatos de un pasado originario y mítico y además mantenga una tradición de una memoria en el territorio, todos estos relatos del pasado son llamados para vivir en el presente. Y vivir en el presente significaría actuar políticamente reclamando derechos y además exigiendo el derecho a vivir según una identidad propia, no necesariamente asimilándose a una identidad mundializante del consumo, de la publicidad, de la moda o según los estándares que el mundo occidental y nuestras costumbres y la moral, aún las religiones de Occidente les exigen a nuestros indígenas para que se cambien a ellos mismos en su identidad por otra identidad más conveniente para los fines del mundo moderno y sus metas de desarrollo económico. Así, quisiera que hiciéramos rápidamente un seguimiento a de qué manera el pensamiento indígena ha ido poblando una producción de imágenes desde América Latina en diferentes instancias y de qué manera vamos llegando hasta el presente. Quisiera comenzar siguiendo el siglo XX con algunos importantes artistas que en América Latina han hecho una, un acopio de imágenes o de planteamientos o de contenidos o de símbolos indígenas para plantearlos en su obra, alimentando su obra de un postulado de identidad. Y quise empezar en esta ocasión con don Saturnino Herrán, uno de los grandes artistas mexicanos de comienzos del siglo XX, para algunos historiadores mexicanos llamado el padre del arte moderno mexicano. Lo que es muy cierto es que es un artista que comenzando el siglo XX hace una lectura de los alcances que ha tenido la pintura moderna, pero la dirige a la intención de renovar los motivos y los temas que en ese momento se trabajaban en las academias de arte, invitando a los estudiantes de la Academia de Bellas Artes de San Carlos a ver la realidad cultural mexicana, especialmente visibilizando lo mestizo y lo indígena. Esta es una de sus más bellas obras que influyeron sobre muchos jóvenes estudiantes alrededor de 1913 gracias a la influencia que él tendría en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, llamada La Ofrenda. Mujer con Quetzalcóatl, El Gallero, Mujer en Tehuantepec o Tehuana, La Criolla del Mantón, La Criolla del Rebozo o Nuestros Dioses. Si vemos en este conjunto de obras de don Saturnino Herrán, hay un llamado temprano, comenzando el siglo XX, a reivindicar de manera respetuosa la identidad indígena y a sacarla adelante como una fuerza progresista que alimentara la identidad de los campesinos que para estas fechas de los años 10 estaban también viviendo la fuerza de la revolución zapatista, la revolución de Pancho Villa y Emiliano Zapata, una revolución campesina e indígena que reclamaría su derecho a mantener su territorio y su derecho además a tener una repartición justa de la tierra para el que la trabajaba en este momento, obreros indígenas duramente apaleados y explotados por hacendados, herederos de privilegios coloniales. Don Saturnino Herrán dará un aliento importante a los que en ese momento serían jóvenes artistas que más adelante darían pautas al nacimiento de grandes movimientos artísticos en México. Otra de las figuras que quiero resaltar de manera importante es don Francisco Lazo en Perú, también
terminando el siglo XIX, don Francisco Lazo, habiendo estudiado en Europa, mm, regresa a su país, Perú, también a dar clases en academias y viene también con una intención muy distinta a otros artistas académicos que buscaban más bien asimilar la propuesta artística de la academia al arte internacional, negando, avergonzándose en la mayoría de los casos de las raíces indígenas de su país, Perú. Francisco Lazo viene por un camino muy contrario, altamente identificado con el postulado indígena, con el contenido indígena de su país. Aquí estamos viendo unas fotos encontradas en un archivo suyo de unas fotografías que él encargó, si se dan cuenta. La primera es un retrato de él mismo vestido como indígena, o como indígena quichua, y las otras fotografías son de figuras indígenas que él tomó como encargo para luego incluirlas dentro de esta muy bella pintura del artista Francisco Lazo llamada de la serie Pascanas o Campamentos Indios o Arabicus, que muy tempranamente en el Perú a mediados del siglo XIX empiezan a visibilizar también la presencia de lo indígena como un tema digno de constituirse como motivo de obras de arte, respetando la tipología de los indígenas sin quererlos transformar, y en ese sentido vemos el claro testimonio con que las figuras fotografiadas pasan a esta pintura de Francisco Lazo. Una de las más importantes obras de Francisco Lazo será este alfarero indio o habitante de la cordillera de Perú, en la que vemos una representación altamente respetuosa de los rasgos de la figura, pero también altamente dignificada, respetando las diferencias de su atuendo y también respetando su genotipo, es decir, las características de su conformación diferencial y de sus herencias genéticas. Otra figura que me parece muy importante que tomemos en cuenta en el caso de Perú, pero ya entrando al siglo XX, fue Mario Orteaga, que en la provincia de Cajamarca, no olviden ustedes, Cajamarca fue una sede importante de las sublevaciones coloniales de los indígenas que siguieron a Tupac Amaru. Mario Orteaga, un pintor formado popularmente sin pasar por una academia, fue un artista que luego será gran inspirador de artistas que en la capital quieren seguir o quieren asumir una pintura basada en su identidad peruana, siguiendo el contenido indígena. En Mario Orteaga vemos una serie de figuras realizadas con una pintura aprendida más experimentalmente por intuición, que visibiliza la vida indígena de las provincias. Junto con Mario Orteaga veremos en Ecuador una gran figura también de comienzos del siglo XX que se vuelve activo especialmente alrededor de los años 20, que es don Camilo Egas. Camilo Egas involucra también procedimientos modernos como basarse en fotografías y visibiliza momentos de la vida cotidiana y a veces también rituales de la vida indígena de su país, Ecuador. En algunos casos, como en esta bella danza, también exaltando la belleza de la mujer indígena junto con esos otros elementos que agrupan las supervivencias de la identidad ritual de su país, sacando a la luz y haciendo dignos de retratos figuras indígenas para también hacer un arte que despierte una identidad negada tan, de manera tan fuerte y tan tajante por la herencia colonial en las academias de bellas artes. Otra figura que será fundamental en pleno siglo XX, comenzando las primeras décadas, será José Sabogal, un artista que también, como profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Perú, traerá a la luz también un contenido costumbrista en algún momento, como podemos ver en sus comienzos, pero más adelante la convertirá en completamente una denuncia exaltadora del respeto por la vida indígena peruana. Aquí estamos viendo el gamonal, ustedes se dan cuenta cómo se denuncia de manera dramática la explotación y el esfuerzo de los cargueros indígenas frente a la indolencia del gamonal que va atrás. O ya verán ustedes estas representaciones que también buscan exaltar la diferencia propia del contenido indígena peruano. Esta será la obra más importante de don José Sabogal, Barayoc,
o el alcalde de Chincheros o el indio mayor de Chincheros, que si ustedes lo notan tiene la vara de mando que por ejemplo en las fotografías de la ceremonia de Tiahuanaco veíamos que las autoridades indígenas le entregaban al presidente Evo Morales. Y una de las figuras más importantes que quisiera reseñarles es también en Perú, nacido en Puno y desarrollando su carrera entre Puno, Cusco y posteriormente Lima, el fotógrafo Martín Chambi, un fotógrafo indígena que logra tal vez por primera vez en toda la historia de la fotografía captar la realidad desde la óptica de la mirada indígena. Si ustedes miran estas fotografías de las ciudades, por ejemplo, logran captar una cotidianidad que ningún fotógrafo alrededor de las fechas que lo hace Martín Chambi en 1900, alrededor de 1920, esta foto 1925, unas figuras que están tranquilamente paradas en su cotidianidad sin que sean obligadas a posar. Ahora, hay otras cosas que logra Martín Chambi en otras fotografías, por ejemplo, la foto más famosa de Machu Picchu, que luego la buscarán todos los fotógrafos, fue tomada por primera vez por Martín Chambi. Y cuando ya son fotos de modelos llevados a estudio, hay un acercamiento respetuoso que logra ver el alma o logra ver la humanidad en figuras que otros fotógrafos y otros artistas ven simplemente como parte de los defectos de su ciudad, de su gobierno, o simplemente las niegan o los ven como motivos exotizados. El gigante de Paruro, una de las más bellas fotos de la historia de la fotografía, tomada por Martín Chambi, toma en cuenta esta espiritualidad y también esta vida, esta humanidad vigente en esta figura indígena vestida de harapos y con cotizas. También la veremos buscando otros momentos y otras partes de la vida indígena que ningún blanco estaba dispuesto a mirar ni le interesaba, o especialmente también lo veremos logrando captar expresiones espontáneas como en estas tres bellas muchachas campesinas de Ollantaytambo, en las autoridades indígenas, si ven ustedes de nuevo las varas de mando, o el músico indígena, o en estas muy bellas fotos también el cargador de chicha y la aguadora. Uno se pone a pensar si estas personas habrían soltado realmente esta sonrisa para otro fotógrafo que no fuera don Martín Chambi. En Lima, Perú, en medio de ya el despertar moderno del arte peruano, aparece doña Julia Codecido, muy influida por ese indigenismo abierto por la tradición que viene en Perú desde José Sabogal y luego Francisco Lazo, que es doña Julia Codecido y Estenos. En Julia Codecido encontramos dos elementos de la mirada, una mirada indígena y además femenina de Perú, que buscaría también una alta dignificación y una mirada respetuosa tanto al aspecto ritual como al aspecto resistente de la pervivencia cultural indígena femenina del Perú. Esa puede ser la obra más visible de Julia Codecido, Mujeres de Chulcanas, donde percibimos la aplicación de ciertas formas de distorsión y análisis de la imagen a través de una esquematización a veces grotesca, a veces un poco caricaturesca, que formaba parte de los intereses del arte moderno, dirigido a visibilizar unas muchachas de Chulcanas, o en este caso una frutera de Ayacucho. Asimismo, encontraremos en Bolivia una secuencia de artistas que buscan sacar a la luz orgullosamente o por lo menos identitariamente el contenido indígena también de su cultura en un país altamente sometido a unos gobiernos blancos explotadores, aún entrado el siglo XX, hasta el proceso que lleva a la presidencia del presidente Evo Morales. Y antes de eso, entonces veríamos en artistas como Arturo Borda, artistas blancos que sin embargo miran con malestar ese borramiento de lo indígena y buscan en su obra visibilizar de manera igualitaria el contenido, como en este caso vemos en esta pintura, dos niños jugando, un niño blanco y un niño aymara, que juegan un poco a la guerra, mostrando un poco el trauma de la pérdida de territorios que vivirá Bolivia en guerras contra Perú, sobre todo en la guerra contra Chile. Y verán ustedes también algo que se vuelve altamente dominante en ciertos artistas que exaltan el contenido indígena cultural de Bolivia, y es al fondo esa gran
altura andina rocosa que será el Ilimaní, el monte Ilimaní. Esta puede ser la obra más memorable de Arturo Borda, el Yatirí, que es un curandero indígena que en este momento en lo que aparece en la pintura está haciendo una especie de oráculo o de rezo con las hojas de coca, mmm, apelando al conocimiento y a la medicina tradicional antigua, contando con que, si ustedes lo notan, también el yatirí está vestido de harapos, con ropa muy pobre y anda descalzo, y sin embargo, en la pintura de Arturo Borda es presentado de manera digna, como con, con respeto, para traerle a la Bolivia blanca la memoria de estas resistencias culturales indígenas que, no, que se resisten a desaparecer. Otra de las figuras importantes será Cecilio Guzmán. Cecilio Guzmán, aunque llega de Europa con una pretensión de artista francés y viene con unas primeras obras como este ejemplo de Lujuria, que no es una obra de gran calidad, pero que nos muestra un poco su fuerte influencia europea, se va a encontrar con las circunstancias políticas que llevan a su país y con su lectura de la explotación de los indígenas, y ya lo empezamos a mirar, por ejemplo, en una obra como este, El triunfo de la naturaleza, exaltando la relación ritual que estas dos figuras indígenas tienen con el territorio, y por otro lado con esa también naturaleza escarpada indígena que ustedes ven al fondo, como la veíamos también en Arturo Borda. Así lo veremos llegar a obras que denuncian claramente la pobreza y la injusticia social de su país, y de ella a obras que pasan, por ejemplo, por la crónica de la guerra del Chaco, que muestran también la muerte, la parte no heroica de la guerra, y llegan finalmente a ser una de las más bellas pinturas que se han hecho en Bolivia en todo el siglo XX, la ñusta. La ñusta de Cecilio Guzmán es una muchacha de expresión muy severa que recuerda a las vírgenes consagradas por las religiones indígenas, que luego fueron acosadas y perseguidas por los conquistadores europeos blancos para violarlas y quitarles su dignidad, y como estas muchachas, aunque su poncho esté tan harapiento, mantiene muchísimo su dignidad respetuosa, cruzada también por estas joyas o, de plata y de oro, que son los tupos o topos, con las que ellas, además de engarzar su poncho, se defendían o buscaban defenderse ante esa persecución que llevaron los blancos europeizados al buscar violar a las ñustas, mujeres vírgenes consagradas a la Pachamama. Y esta tradición boliviana de comienzos de siglo llegaría ya posteriormente a acercarse a los años 40, 50 y 60 con dos mujeres artistas fabulosas que parten del paisaje, un paisaje que recuerda un poco ese intento de la pintura académica de visibilizar la diferencialidad, como en el caso de doña María Luisa Pacheco, que empieza luego a evolucionarlo con formas del arte moderno para analizar un poco los contenidos formales y compositivos, pero también dialogar con lo que está haciéndose con el resto del mundo sin perder de vista la pertenencia con su país. Lo que vemos en estas figuras femeninas es que ella exalta claramente rasgos indígenas en estas dos muchachas, y al tiempo está explorando las pautas compositivas de la pintura abstracta, influida por el cubismo, el constructivismo y otros movimientos modernos. Esas exploraciones de el paisaje y las mujeres indígenas en Marisa Pacheco se va a ir acercando cada vez más a un arte moderno, internacional, abstracto, y tomando un principio mucho más íntimo de la materia, que va haciendo que a veces nosotros percibamos en las obras de ella que la montaña y las mujeres indígenas se vuelven una sola cosa, y no podríamos discernir qué es el paisaje y qué son las figuras gracias a ese camino de abstracción. Veamos en la anterior, las hilanderas o el palirí, como mujer y montaña empiezan a parecerse casi lo mismo, hasta el punto en que llega a hacer obras muy abstractas en las que tal vez el mismo tratamiento de la materia sugiere que hubiera un contenido mineral, y cuando regresa luego ella a darnos formas, posteriormente, esas formas regresan de nuevo como esas altas rocas que nos recuerdan, por ejemplo, ese Ilimaní que veíamos en otros pintores bolivianos de comienzos de siglo, con una bellísima visión de influencia. Aparece aquí una especie de construcción de Bolivia cósmica a partir de una mirada
que recupera la mirada respetuosa y reverenciadora con la que el indígena aymara boliviano veía la naturaleza andina. Obviamente es muy distinta a la mirada del occidental que pretenderá ver en las montañas, como ustedes verán en todos nuestros gobernantes en América Latina, querrán ver minerales y querrán explotar o desplazar a los habitantes anteriores para venderle estos minerales a grandes multinacionales. Por eso también el pensamiento indígena que ve este sentido sagrado resulta oponiéndose a estos planes de desarrollismo económico que buscan arrasar el territorio y con él arrasar culturas ancestrales para vender al mejor postor estos recursos. Así quisiera llegar a una de las grandes figuras del pensamiento indígena contemporáneo en América Latina, que es doña Marina Núñez del Prado, también boliviana, que comienza como una escultora heredera de ciertos planteamientos indigenistas como los que vimos en Perú, Ecuador y Bolivia hasta ahora, empezando por estas figuras que representan a la Pachamama desde una visión muy femenina. Doña Marina Núñez del Prado encontrará formas de visibilizar también a Bolivia desde su contenido femenino, las mujeres indígenas, pero también la relación con la Pachamama, la diosa madre de la tradición aymara, y la empieza a construir alrededor de la fuerza con que ella se levanta severa, también un poquito mm, eh, opuesta a esa cadena o a esa visión de explotación que los gobernantes de nuestros países le han visto a la tierra, y buscando también rescatar de nuevo esa mirada sagrada con la que muchos de nuestros indígenas ven en la tierra una madre viviente. Este es un retrato de su madre. Si usted ve en la anterior es una imagen de la Pachamama y este el retrato de la madre del artista, claramente nos conducen a pensar que hay una preocupación por el componente femenino de la vida, que ella lo va a llevar también al componente femenino de su cultura boliviana. Flores de los Andes se llama esta bellísima escultura de tres muchachas aymara, como en una especie de concilio secreto entre ellas o tal vez de apoyo mutuo, y que luego empieza a volverse mucho más abstracta con una serie de torsos que parecen mujeres recostadas, pero al tiempo a la vez parecen unos paisajes como el de Seylimaní de Bolivia, y asimilan estas dos formas, un poco uniendo lo que es la mujer recostada con la tierra para entender esto que se unía con el símbolo de la Pachamama, entender la tierra como una hembra. Esto termina volviéndose a veces una imagen de un desnudo femenino y a veces un paisaje. Y en esta mirada ambigua, cuando encontramos de nuevo el tema de la Pachamama ya más pasado por el arte moderno abstracto, entendemos el carácter simbólico ritual del paisaje y la tierra. En estos torsos verán ustedes, por ejemplo, ciertos contenidos como esa sensación de que en medio de las piernas, abajo del vientre de la mujer, hay un lugar para recibir o para acunar, que luego lo veremos más claramente, o que en el vientre encontramos un lugar que podría inflamarse para ser fértil y producir la vida, que no necesariamente o no es exclusivamente el cuerpo de la mujer, y sin embargo sale a interpretar el cuerpo de la mujer desde su contenido mucho más cósmico. Esa parte que acuna, la verán ustedes, a veces se encuentra o hace referencia a la indígena o la campesina boliviana, pero también al tiempo a la diosa Pachamama y al tiempo a la tierra boliviana. Esta obra se llama Los Andes y verán ustedes precisamente esa importante relación que tiene y que mantiene en cuanto a forma con las formas que veníamos elaborando desde la imagen de la mujer. Esta obra se llama Madre Cósmica y encontraremos precisamente aquí cómo se exalta ese contenido mineral boliviano, pero también se busca en ella una forma de hacer identidad entre la patria y el cuerpo de una mujer. Ahora quisiera que pasáramos a artistas un poco más contemporáneos, mirando esos artistas, habiendo mirado estos artistas que están entre la primera mitad del siglo XX o los años 50 y 60, pasando a artistas más contemporáneos. Y quisiera seguir con Bolivia con un artista que es Ted Carrasco, que ya tomando como una especie de sabiduría ancestral que viene de la piedra, empieza con ella a hacer arte moderno que mantiene raíces rituales y que reivindica y nos muestra precisamente que lo indígena no se quedó guardado en el pasado. Muchas veces nuestros historiadores y nuestros políticos tienden a pensar que lo indígena siempre es precolombino, es decir, antes de la llegada de Colón,
y olvidan que hay una gran cantidad de personas, de cultura y de contenidos indígenas viviendo en nuestro mundo contemporáneo, reclamando derechos y además aportándonos muchos elementos y lecciones para saber cómo vivir. En el caso de Ted Carrasco es alguien que sabe tomar la lección del arte ritual en piedra, del legado ancestral y proyectarlo como arte contemporáneo en una serie de obras que son arte contemporáneo y al tiempo parecen ofrendas rituales. Esa es una muy bella obra hecha en el Potosí, se llama Conjurando el Eclipse Solar de Ted Carrasco. Hay otra serie de obras que en diferentes lugares de Bolivia conjuntan la ofrenda y el túmulo de piedra y la expresión del arte moderno. Esta obra se llama Andes, es del 88 y fue dejada en el Parque Olímpico de Seúl, Corea, en representación de Bolivia. Monumento a la Resistencia, comunicador de emoción, y en general son obras que parecieran realmente estar activando de nuevo principios rituales que creíamos dormidos y que de pronto por vía del arte contemporáneo vuelven a estar presentes en nosotros. Vean este bellísimo trabajo, Crisálida de Luz, que pareciera haberle arrancado un secreto al contenido mineral de nuestra tierra o al depósito que nuestra tierra a veces guarda joyas en el interior de partes secretas duras. Flor de Vida en Tultepec, México. Amantes en México también. Desinstalación, aquí empieza Ted Carrasco a unir la combinación de materias con diferentes significados y con diferentes interpretaciones energéticas, como en este caso el granito y el cuarzo. De esta forma también vean esta bella combinación de granito y cuarzo para esta obra llamada Luz Interior, o en esta obra llamada Colima, en la cual también él mismo planea la foto con un performance, con una muchacha que de nuevo activa con poder femenino esta construcción monumental. Piedra para recibir la canción de las estrellas es una escultura que él deja en Dubái, uno de los Emiratos Árabes. Nos muestra también el alcance universal que llega a tener este legado ancestral que logra sacar Ted Carrasco más allá de las fronteras de su propia Bolivia. Ahora quisiera que paráramos a mirar una artista que desde Perú, una artista indígena, fundó la primera escuela de artistas en la selva de la Amazonía, que se llamó Usco Ayar. Una escuela que buscó ante todo formar pintores que fueran capaces de sacar las visiones sagradas que llegaban al pensamiento, sobre todo por la vía del viaje sagrado del Yajé en la Amazonía, y rescatarlo a partir de la producción o la forma de sacar esas imágenes por medio de la pintura, sacando en ese sentido Pablo Amaringo, un artista indígena, produciendo una serie de arte que tendrá una importante cabida dentro de muchos momentos del arte contemporáneo entre los años 80, 90 y 2000, que alimentarán una cantidad de artistas interesados en el rescate de la diferencia cultural y en la renovación de las formas de la pintura desde otras opciones constructivas. Todas estas figuras, según las presentaba Pablo Amaringo, pues vienen de las visiones que le ha presentado la, la realización del viaje, desde la planta y la preparación de la planta del yagé. Amarucho Lango es un artista ecuatoriano contemporáneo que ha enfrentado una gran cantidad de conflictos en su propio país, precisamente porque en su país se asume que lo contemporáneo únicamente viene desde los blancos. Yo quisiera que miráramos aquí algunas obras, pero también algunos videos en los cuales él se manifiesta o enfrenta con conflictos sus planteamientos, que hacen lecturas de arte contemporáneo como el performance, el happening y otras formas experimentales del arte actual, en conflicto con la pasividad que muchas veces nuestros gobiernos quieren que nuestros indígenas tengan y que simplemente se dediquen a hacer artesanías para turistas o a hacer rituales autoexotizándose para alimentar el espectáculo turístico. Quisiera que empezáramos mirando al propio Amarucho Lango hablando de sí mismo como artista.
soy un artista contemporáneo en Europa bastante considerado y es la primera vez que llego con una obra bastante grande acá al país. Eh, es una pena que mucho más antes no fui reconocido en el país, en cambio en Europa ya estoy reconocido por muchos años. Ahora con respecto a esta obra misma que tenemos aquí, es una obra que se refiere a la interculturalidad, o sea, como toda esta ropa ha sido usada por muchas gentes de diferentes estratos sociales, entonces mi afán no es una polémica entre etnias o entre culturas, sino más bien una reconciliación entre todos, porque nosotros somos ecuatorianos y todos tenemos el deber de seguir, tenemos nuestro país, somos hijos de la Pachamama y herederos del cosmos. Bueno, lo que estaba mostrando en Amarucho Lango es una obra muy interesante en la que él planteó unir la ropa de muchas personas de distinta procedencia en su país y exhibirla públicamente para mostrar un poco cómo no somos tan distintos unos de otros. En su país esta obra fue muy mal recibida porque se asumía que el artista o estaba haciendo una crítica. Algunas personas pasaban por la calle y pensaban que se trataba de otro indio vendiendo ropa o ropa de segunda. No logran entender, por ejemplo, que un artista como Amarucho Lango, como él mismo lo plantea, tiene una trayectoria que ya ha sido altamente respetada en diferentes países de Europa y que resulta que es más reconocido en países como Alemania que en su propio país o en nuestros propios países. En Amarucho Lango vemos muchas obras que responden a lenguajes tan contemporáneos como la instalación, el happening, el performance, el site specific, eh, haciendo una lectura crítica de los relatos históricos sobre varias instancias como la evangelización de la colonia. Aquí ustedes pueden ver esta obra muy potente en medio de un edificio colonial que se llama Las carabelas de Colón todavía navegan la tierra. Es una instalación de botes con petróleo que nos recuerdan que entonces, si se supone que la colonia se quedó allá atrás, ¿por qué nuestros gobiernos contemporáneos tratan de desplazar a los indígenas de sus territorios para, por ejemplo, extraer petróleo? O Semiótica Andina, que es una obra en la que él presenta una síntesis de diferentes signos encontrados en varias producciones indígenas ancestrales como los uncos y otras piezas que pues, son tenidos como tocapos. No se ha encontrado que una teoría unificada sobre cómo son descifrables, pero muchas personas defienden el hecho de que estos signos o el pensar que estos signos hayan sido escrituras. Siempre se ha asumido que los pueblos del sur no tuvieron escritura y estos signos siempre desafían esas teorías. Esta obra se llamó Semiótica Andina, muestra ese menosprecio por la producción simbólica indígena. Lengua quemada y Yo soy un árbol y tú también, por ejemplo, es una obra en la que él presenta adentro de un edificio colonial como una iglesia católica, primero fotografías, como pueden ver ustedes al fondo, fotografías de figuras tradicionales indígenas tomando el lugar que ocuparían santos, y en la mitad de la nave, el, pues una gran cantidad de madera quemada, junto con ella unos troncos armando la forma de la cruz, recordando también el gran sacrificio o la gran destrucción y la ruina cultural de un pueblo que se hizo para exaltar el otro, y en este caso para promover la evangelización cristiana católica, pues la quiebra cultural y simbólica que se hizo de otras ritualidades y espiritualidades indígenas. Aquí veremos esta relación de la devastación en relación con la evangelización, por ejemplo, la preparación que se hace de esta obra con la producción de la madera del carbón vegetal en medio de la selva. Y aquí vemos uno de los detalles de las figuras, junto con ellas él mismo, ocupando el lugar, que ocupan los lugares sagrados, que a veces se nos olvida a nosotros que fueron construidos desplazando y muchas veces destruyendo o asesinando sus originarios pobladores indígenas para construirse. Otra de las figuras que me interesa mucho mirar en el arte contemporáneo de Perú es Roberto Huarcaya, que es un artista que como fotógrafo ha hecho una reconstrucción de figuras populares indígenas
releyendo o deconstruyendo ciertas construcciones paradigmáticas de los retratos de damas o algunas obras famosas según el arte internacional occidental, contextualizándolas dentro de nuestras figuras, nuestras pieles morenas, nuestra propia belleza y aún nuestro propio pasaje selvático. Recuerden estos retratos, por ejemplo, como recuerdan a los retratos de los nobles del Renacimiento, pero en este caso se trata de personas del pueblo. Asimismo, hay un artista que nos trae al mundo contemporáneo de manera importante el pensamiento indígena como un pensamiento actuante en la contemporaneidad, y es el artista indígena estadounidense Jimmy Dorham, un artista que posteriormente residiría en Francia, un miembro importante del movimiento indio americano, y que sigue un camino entre irónico y pesimista con respecto a la ruta que va llevando el desarrollismo y la tecnología occidental frente a la destrucción natural. Muchas partes importantes del trabajo de Jimmy Dorham son reclamar materiales naturales o mostrarnos la degradación o el camino degradado de las ambiciones civilizatorias y desarrollistas de la vida occidental blanca. Este autorretrato suyo un poco visibiliza esa negación de su identidad de rostro por una afirmación de su identidad como hijo de la tierra. Asimismo encontramos, por ejemplo, la producción de ciertas figuras totémicas a partir de material contemporáneo, buscando rescatar desde esas ruinas o toda esta degradación o esta basura o este desecho técnico occidental, encontrar en ellos todavía la vigencia de la posibilidad de establecer bases rituales. Otras obras suyas son altamente críticas con respecto a las ambiciones desarrollistas y las extractivistas. Aquí vemos una águila muerta cogida por una mano untada de petróleo y un texto que nos dice voracidad, que es bastante elocuente, en una obra que es una especie de construcción mixta de fotografía, performance, collage. Veamos, por ejemplo, esta mano blanca tocando a esta muchacha de piel negra, o esta mujer india caída, como haciéndonos sentir también un poco el abuso tanto de la tierra como de la mujer que tiene el mundo occidental, y este texto virgen que reclama precisamente entender sobre ella algo. Hay otra serie de figuras que muestran, por ejemplo, de manera a veces cómica, un poco enigmática, parece más evidente, esas estrategias extractivistas, por ejemplo, con tubos o tuberías que parecen las del petróleo, electrodomésticos, como en este caso ustedes ven esta nevera durísimamente golpeada por piedras, mmm, o ciertos objetos del mundo moderno también golpeados por piedras. Hay una práctica en Jimmy Dorham que ha sido golpear. Bueno, esta es una obra muy bella en la que ustedes se dan cuenta, él crea una especie de camino para traer agua desde un lugar al otro a través de la distancia creada por estos mismos canales de tecnologías occidentales. Aquí ya vemos una serie de obras que parecieran poner en juego una especie de accidente producido desde el mundo del progreso. Estamos viendo, por ejemplo, la fotografía con la que él nos muestra cómo fue realizada esta obra del frigorífico, que fue mandándole piedras a esa nevera hasta dejarla así tan claramente abullada. O aquí vemos una serie de objetos del mundo moderno rotos por el peso y por la llegada de una roca, que es una especie de aviso del accidente en que consiste el mundo moderno. Esta obra me llama mucho la atención porque él plantea una especie de oficina de un burócrata y la gente le debe llevar cosas para que él las golpee con una piedra y él les da un certificado. Esto nos muestra un poco la relación entre destrucción absurda y impasividad de los burócratas que en una oficina ven degradar el mundo. Jimmy Dorham usa una piedra para destruir cosas que le lleve la gente voluntariamente y les da un certificado. Miremos un poco avanzar estas. A medida que va avanzando se le van acumulando más estas cosas.
la obra se llama Aplastado. Y cada vez más hay cosas que les lleva a la gente para destruir y siempre les da su certificado como una especie de funcionario, recordándonos esos funcionarios que en muchas oficinas de nuestros países encontramos, firmando la destrucción de ecosistemas, la destrucción de animales, la destrucción de ríos, la destrucción de montañas, de lagos, de páramos. Bueno, y quisiera terminar con la presentación de dos o unos cuantos ejemplos cinematográficos que son altamente significativos. Esta, ustedes verán, es una obra de un pintor estadounidense de comienzos del siglo XX, Frederick Remington, que muestra a unos indios simulando un búfalo. Esta es una de tantas pinturas que se han hecho en toda América que exotizan a los indios o muestran sus culturas como extrañas para nuestra vida blanco y un poco también nos lo muestran como salvajes o como cerca de los animales. Esta es la lectura que la vida blanca hace de lo indígena. Sin embargo, lo que quisiera mostrarles aquí es la respuesta que hará un director de cine indígena frente a esta pintura y en una lectura deconstructiva que hace con la producción cinematográfica. La veremos aquí la obra del de el director de cine Sterling Harjo, un artista seminole y crick de esta misma pintura en la que se burlan de ellos y en este caso él la reconstruye con otros referentes, ridiculizando la mirada estrecha del pintor blanco que los exotiza. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El director de cine indígena retoma el imaginario que el blanco ha establecido de ellos, lo reproduce y al reproducirlo saca a la luz la gran cantidad de contenido irónico y por otro lado caricaturesco y además reductivo que se ha hecho de ellos mismos. eh, Haciéndose dueños de los medios de representación, lo que significa pasar de la representación a la autorrepresentación, deteniendo el camino en que otros lo representan y asumiendo el riesgo de su propia representación. Y en ese sentido, con su eh, manejo de las herramientas del arte y de la industria de la imagen, pues dar cuenta de otros procesos rituales o conflictivos del mundo moderno. El, y quisiera cerrar con un caso que me parece muy bello y muy renombrable, la película Resistencia en la Línea Negra, dirigida por tres directores indígenas de Colombia, de la Sierra Nevada, de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, un director Kogi, un director Wiwa y un director Arhuaco. Yo quisiera mostrarles esta película desde un poquito avanzada mmm, para que veamos cómo ante el proyecto de hacer la película, que es sobre todo liderada por Amado Villafaña y un colectivo de cine indígena colombiano que se llama Shigoneshi, ellos tienen que ir a pedirle permiso a sus autoridades, a los mamos, para hacer rodar la película en la sierra. Y los mamos, un poco a regañadientes, de todos modos les autorizan, pero les piden que lleven todos los aparatos, las cámaras, las luces, los aparatos de sonido a un lugar para bendecirlas o por lo menos para hacer que esos aparatos sean capaces de mostrar las propias imágenes y en ese caso encontramos la presencia de mundos distintos. Amado Villafañe está diciendo no era normal que los
indígenas tuvieran todo este aparataje para la producción cinematográfica y en ese sentido había que hacer los propios. Quisiera mostrarles el pedazo en que los mamos les han pedido a los jóvenes directores de cine que lleven los aparatos para que ellos los presenten a los espíritus de la Sierra de Santa Marta. Yo pensé que hacer este documental era fácil y en unos meses iba a estar listo, pero no fue así porque aprender a manejar esta tecnología y el lenguaje nos llevó 5 años. También fue necesario asociarnos a unos jóvenes, Silvestre Gil Sarabata como director Kogi y Saúl Gil, director Wiva, que manejaron su tema en cada territorio. Y después que estamos listos es cuando nos damos cuenta que falta lo más importante, que es el bautizo en la parte espiritual de estos equipos que no son propios de la cultura. Bueno, aquí, nosotros aquí estamos en Domingueca, donde están los pueblos Collis, mamos Collis, autoridades Collis. Y como hemos venido aquí con todos estos equipos de comunicación Gigoneshi, la organización Gonateta Terona, este equipo vamos a bautizar aquí en Domingueca junto con los mamos Collis, junto con los mamos Arbaco, juntos con los mamos Vivas, para que nos purifique, marcar en la parte espiritual. Entonces vamos a llegar aquí para que se haga ese trabajo. Ade. Ade iman zina bigo ante ang kulikyanan. Imamba. Es imamba ante ne kuku. No hay tierra, no hay tierra. Iwan como que ya llamé cancha con la campana, ni la campana, awe wa, yangwa kiku kwa paga. Yangwa siento así que mamá me sabun guangu, na cancha, ya de mis na cancha. Nagaginya una no sé. Guasan ka no foto ya bu back menuka, guan la wa, sing ka guana. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el mamo Bernardo, que reconoce la madre de las imágenes que está en la sierra, lo que va a hacer es bautizar todos estos aparatos según el espíritu de la madre de las imágenes que está más arriba en la sierra, para que esos aparatos ingresen desde el mundo extraño de la tecnología al mundo natural de la sierra y al mundo ancestral, para que sea capaz de sacar las imágenes que se necesitan, con la cual los mismos directores indígenas querrán mostrarle al mundo el mundo simbólico y el sentido que tiene la vida que ellos están haciendo. Esta película se llevará con muchos conflictos, por el camino se encontrarán con policía, con ejército, con multinacionales, con celadores que se han adueñado de la tierra que nuestro gobierno les ha entregado, quitándoselas, desconociendo el derecho de los pueblos indígenas para llevarlos. Terminando con esta película, quisiera que miráramos cómo definitivamente lo que está pasando aquí a este nivel es una serie de índices que nos deben hacer pensar en lo indígena como contemporáneo y soltar esas amarras de tiempo que nosotros le hemos puesto a nuestro componente indígena al pensar que lo indígena se quedó dormido en el pasado y que los indígenas que hoy viven nos deben siempre mostrar la visión romántica y exótica que nosotros les atribuimos desde la autoproducción exotizante para espectáculos turísticos o una imagen domesticada que apenas reciba ayudas pero para nada reclame sus derechos. Lo que estamos viendo aquí
es que lo indígena está vivo y en la medida en que está vivo, está alimentando la savia cultural de nuestra tierra y de nuestro país, ayudándonos a resistir a que nuestra nación sea entregada en cuanto depósito de recursos para ser simplemente explotada y degradada para intereses económicos, mostrándonos otra perspectiva, la perspectiva respetuosa que ve en la tierra un ser vivo, que ya hemos venido siguiendo en otras partes de este recorrido por el pensamiento ancestral. Espero que con estas muestras y estos ejemplos ustedes puedan tener unas bases un poco más complejas y un poco más dinámicas para hacer la lectura y para hacer los postulados de sus trabajos. Muchas gracias por su atención.